¿Está listo para recibir la palabra del Señor? ¿Sí o no? Diga, Señor, háblame. En el nombre de Jesús, ayúdame a recibir tu palabra con la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bendice lo que voy a decir, Señor, en el nombre de Cristo, y guía mis palabras. Amén, amén y amén. Diga conmigo, BBDR. Ya empezamos la semana pasada. Algunos me preguntaron esta mañana, me dicen, pero no teníamos un invitado hoy. Teníamos un invitado, teníamos un hermano pastor y cantante que iba a venir esta mañana y tuvo algunos inconvenientes, estaba enfermo en el día de ayer, me avisó que no iba a poder venir, que estaba con el flu, entonces no quería venir y contagiarlos a todos ustedes del flu. Yo dije, está bien, mejor que no venga si tienes flu, así que lo dejamos para una fecha un poquito más adelante. Pero aprovechamos y terminamos este sermón en dos partes, porque esto no fue una serie, esto es un sermón en dos partes que se llama Vengan, vayan, ¿y qué más? Den y reciban. Bien ahí, muy bien, felicitaciones. Entonces, ¿qué era lo primero? ¿Qué era la primera vez? Vengan, y eso es fe. Estamos describiendo la fe con 4 verbos, porque entendemos que la palabra del Señor nos dice que una fe que no tiene acción, una fe que no se vuelve, que no se transforma en algo tangible, en algo que demuestre, esa fe es una fe muerta, es lo que enseña la Biblia. Entonces, es importante que nuestra fe se vea, sí. Tiene que verse por medio de las acciones, tiene que verse por medio de lo que hablamos, tiene que verse por la manera en la que nos comportamos y tiene que verse a través de la manera en que enfrentamos la vida. Se tiene que ver la fe. Ahora, según el versículo de Santiago, capítulo 2, 17, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Necesitamos las acciones. Por eso estos 4 verbos. Y estos 4 verbos los sacamos de Mateo capítulo 11, versículo 18. Ahí dice, vengan. Diga conmigo, vengan. Vengan. Dice, vengan a mí, dice Jesús, ustedes los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y hablamos de eso, no voy a volver a predicar todo ese punto. Si usted quiere verlo, está en el internet, en nuestras redes sociales. Pero básicamente es que es un paso de fe. Es la fe nuestra puesta en acción cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando vamos a buscar a Dios. Muchas veces no vamos a buscar a Dios en 1000 maneras distintas, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, y es una invitación universal que Dios nos hace. Te lo hace a ti, se lo hace a tu familia, se lo hace a tus hijos. Vengan a mí los que están cansados, los que están hartos, los que están cansados de vivir una vida a la que no le encuentran sentido. Vengan a Cristo, acérquese. Usted mismo que hace mucho tiempo que está en la iglesia y que tal vez el fuego de Dios se ha ido apagando a lo largo de los años, que usted a lo mejor se ha ido acostumbrando a las formas evangélicas, pero se ha ido desconectando del fuego del Espíritu Santo. Vuelva a casa, vuelva a la comunión con Dios. No estamos hablando solo de venir a la iglesia, estamos hablando de buscar la presencia de Dios en la intimidad y de venir a buscar a Dios aquí en el templo con la congregación también. Este próximo viernes tenemos ayuno y oración. Ayuno y oración, lo hacemos todos los últimos viernes del mes. Y déjeme decirle algo, para mí es tal vez el día más importante del mes. Porque desde que comenzamos a hacer eso hace varios meses atrás, la iglesia empezó a cambiar, empezó a cambiar el espíritu que se movía aquí, empezó a cambiar el crecimiento, empezamos a cambiar nosotros porque estamos acercándonos a Dios y estamos cada mes llevando todas nuestras cargas a Dios. ¿Usted se cree que no tenemos problemas? Claro que tenemos problemas, todos. Pero hemos aprendido a venir ese viernes y a venir todos los días, ir a la presencia del Señor en oraciones, decirle, Señor, gracias por este día con el que hoy me levanto, gracias por el sol que amaneció, bendice mi día, Señor. Y a la noche, Señor, perdona todas las metidas de pata que cometí hoy, Señor. Perdóname los malos pensamientos y aquellas cosas que ni me acuerdo. Y gracias porque he llegado al final del día y tengo una casa, tengo una cama, tengo una calefacción en este tiempo que empieza a hacer frío. Tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una esposa que me reciben. Tengo un esposo que me recibe. O un perrito.
¿Mm? Pero alguien que se alegra de verme. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿sí? E ir. Digan conmigo, vengan. Vengan. Leímos ahí en la Biblia que hubo un montón de gente que rechazó la invitación de Dios. Y Dios hizo, el Padre dice, mandó a hacer una fiesta y un montón de gente no quiso ir y rechazó. Y Jesús dijo, bueno, vayan y busquen a todos los otros, a los que no se merecían, y ahí es donde entramos nosotros. No nos lo merecíamos y aquí estamos, por gracia de Dios, hemos accedido a esta fiesta. Y un día estamos invitados a las bodas del Cordero, amén. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Te estás preparando? ¿Sí? ¿Sabe que a veces cuando nos invitan a una fiesta, a un casamiento, nos empezamos a preparar meses antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue el cumpleaños 15 de Ari, y que la ropa, y que el vestido, y que el centro de mesa, y que el pastelito, y que esto, y que lo otro, ¿no? Y las invitaciones, y no sé cuánto, y las fotos, y a veces nos preparamos para un evento que se pasa rápido, ¿verdad? Es un ratito, comiste, y después te quedó levantar todo el reguero nomás. O sea, esto va a ser una eternidad en la presencia del Señor y tenemos una invitación de parte de Dios que no podemos rechazar, ¿sí? El segundo verbo de la fe es vayan, ¿sí? Porque Jesús nos dijo vayan a predicar, vayan a ser discípulos a todas las naciones, lo dijo en Mateo capítulo 28. Y yo decía, la gente necesita de ti. A veces nos hemos vuelto egoístas. ¿Se acuerda que hablábamos del egoísmo que reina en este mundo? Se ha puesto cada vez más fuerte y usted y yo estamos contaminados con eso, hermano. ¿Ah? En mayor o en menor escala, pero estamos contaminados, pensamos en nosotros, nos interesa el bienestar nuestro y muchas veces miramos al del lado y lo miramos al menos con apatía, o sea, no podemos sentir el dolor del otro, no podemos empatizar, no podemos tener misericordia ni compasión de ellos. A veces es tanto lo que nos aflige en nuestros propios problemas que quedamos como inválidos de poder ayudar a los demás. No vemos la necesidad de los otros y necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, porque hay una promesa en la Biblia que dice que es mejor cuando nosotros somos luz, cuando nosotros bendecimos, que cumplimos nuestro propósito cuando somos luz, y la luz sirve para iluminar a los otros. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tenemos que ir a buscar. Y dijimos, no menosprecies el poder que tiene una semilla, de lo que puedes hablar, de un testimonio, de lo que sea que puedas decir y de la manera en la que Dios te puede usar. No menosprecies lo que Dios puede hacer cuando invites a alguien a venir a ver un partido. Ay, pero pastor, es un partido, no sé, Dinamarca contra Camerún. Ni sé si juegan, pero... No menosprecies, porque tal vez la palabra que yo voy a compartir en esos 15 minutos es lo que esa persona necesita escuchar. Tal vez encontrarse con uno de los hermanos que va a estar aquí ese día es lo que esa persona necesita encontrar en la vida. Es la puerta que Dios va a abrir para bendecirle, para darle vida eterna. ¿Hello? No desprecies lo que Dios te está poniendo adelante. Un día a Pedro se le apareció en un sueño, en una visión, una sábana con todos los animales que para Pedro eran inmundos. Eran los animales que la misma ley de Dios decía que el pueblo no debía comer ni debía tenerlos ahí. Y sin embargo, Dios le dice, hey, Pedro, mata y come y escuche. Y Pedro hizo lo que a veces hacemos nosotros. Queremos ser más santos que Dios. Hello. Te lo repito, a veces queremos ser más santos. Dios, ay, ¿cómo el hermano ese entró a la iglesia? Está de shorts, o está con una camiseta con un dibujo feo, o la hermana está con ropa que... Forget about it. Deja que Dios haga la obra. O te olvidaste cuando tú andabas en esos malos caminos. Yo trato de no olvidarme de lo que Dios hizo conmigo. Yo trato de no olvidarme de las veces que yo fallé, de las veces que yo me comporté mal, de las veces que no hice lo que debía hacer. Y nosotros queremos a veces ser más santos que Dios. Y dice que Pedro lo miró y dijo, no, Señor. Dios le estaba diciendo que matara y comiera. Dios mismo. Y él le dice, no, jamás algo inmundo entró en mi boca. Y Dios le repitió, cabezón. Esa es una versión argentina que hay de la Biblia. Mata y come.
mata y come. Pero Señor, mata y come. Porque es el tiempo en el que el reino de los cielos se va a abrir para todo aquello que muchas veces los religiosos consideran inmundo. ¿Hello? Y se abrió el reino para nosotros. Que para un judío ortodoxo éramos inmundos, éramos desechables, éramos como animales. Y Dios dijo, no se equivoquen. No se equivoquen, ellos son el pueblo de Dios. Y así nació la iglesia. Escuche, no menosprecies lo que Dios puede hacer con una invitación. No menosprecies lo que Dios puede hacer si vienes este viernes a las 7:30 de la noche habiendo ayunado. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Vamos a ayunar, a aguantar un poco el físico, a someter nuestro físico. ¿Es fácil? No. Menos para los gorditos que nos gusta comer. ¿Ah? Ya lo sé de referencia. Si alguien me contó. Pero es bueno que contengamos el cuerpo y digamos, no, alma mía, bendice al Señor. ¿Ah? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Me someto a Dios y entonces venimos el viernes a la noche, 7:30, a orar, a clamar y a someternos a la voluntad de Dios. A decirle, Señor, ordena mi mente para que mi mente se pueda enderezar y acomodarse a tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Y Dios lo hace. ¿Sí? No menosprecies, vayan, no se queden con lo que tienen, no solamente vengan a Dios a descargar sus problemas, vayan a la gente. ¿A quién vas a invitar? ¿Ya tienes 2 o 3 personas en la mente? ¿Sí o no? Porque saben que las mujeres también pueden venir, ¿no? Las mujeres pueden venir a ver los partidos. ¿A cuántas mujeres les gusta el fútbol aquí? Y pueden venir con las camisetas de sus partidos y todo. Sí vamos a tener, para que sepan, vamos a tener probablemente 1 o 2 árbitros controlando las expresiones desubicadas. Y vamos a tener tarjeta amarilla y tarjeta roja. La primera, te sentamos atrás. La segunda, te mandamos a cocinar los hot dogs afuera. ¿Sí? Está bien. Vamos a entrar entonces en el tema de hoy. La tercera letra de, ¿qué significa? Den. Es vengan, vayan, den. Acompáñeme a la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Perdón, me equivoqué, disculpen. Es Lucas capítulo 6. Sorry guys ahí atrás, que sé que los hice correr. Lucas capítulo 6. Dar es un acto de fe y adoración, hermanos. ¿Sabían eso? Por eso es que cuando nosotros recogemos los diezmos, las ofrendas aquí, decimos, vamos a adorar al Señor. No es porque nos parezca a nosotros, es porque es lo que Dios estableció. Dios estableció que la adoración era dar para hacer el sacrificio que hacían antiguamente los judíos. Ahora, mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Ya lo tienen? Lucas 6 dice, den y recibirán. Léalo conmigo, ¿qué dice? Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y en este momento yo terminé de leer ese versículo y hubo como un 35% de la congregación que dijo, uy, el pastor va a hablar de los diezmos y de las ofrendas. Y ya sé, porque cambió la cara así. No se preocupe, no voy a hablar de eso. Aparte nosotros tenemos una iglesia que es generosa. ¿Amén? Al final del punto lo voy a tocar suavecito, no se preocupe, pero ahora mismo no. Y no puedo dejarlo, tengo que decirlo. ¿Sí? Pues parte de la palabra. Pero escuche, la fe se mide al dar. Te lo voy a repetir. La fe se mide al dar. ¿Hello? Cuando nosotros damos lo mejor de Dios, dice la Biblia que lo que nosotros demos lo vamos a recibir, se nos va a devolver por completo. ¿Cuál es el miedo más grande que tenemos a la hora de dar? Quedarnos sin nada. Yo no sé por qué en este país hay un virus que es mucho más fuerte que el COVID, que es ese virus de la inseguridad, del temor a quedarnos sin nada, cuando tú y yo venimos de países en los que a veces hemos tenido poco. ¿Sí o no? Te hago una pregunta. Los que estamos aquí, ¿tienes o no tienes mucho más que lo que tenías años atrás en tu país?
¿Sí o no? Por favor, dígame, levánteme la mano y diga, yo, pastor, yo tengo más, estoy bendecido. Soy un hombre, una mujer bendecida. Ok, somos bendecidos. Sin embargo, a medida que más tenemos, más temor de perder lo que tenemos nos agarra. En vez de darnos fe, en vez de hacerlo, en vez de recordarle, a mí cada bendición que yo tengo me recuerda que Dios fue fiel para darme lo que tengo. Me lo dio a través del esfuerzo del trabajo, me lo dio a través de bendiciones, pero lo que tengo se lo debo a Dios. Hello. Entonces, si nosotros damos lo mejor de nosotros, se nos será devuelto. Ahora, aquí está el punto, que no estamos hablando de dinero necesariamente. Estamos hablando de las capacidades, estamos hablando de poder entregarle a Dios nuestra vida con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra pasión, porque Dios no quiere tu billetera. Hay gente que por ahí tiene ese problema y desgraciadamente por muchos años en la última década y media, se ha recibido un mensaje corrupto de un evangelio de prosperidad, de que a Dios lo único que le interesa es bendecirte, y ese no es el evangelio que está escrito aquí en la Biblia. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos. ¿Hay prosperidad en Dios? Sí. Dice Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo creo en ese Dios que nos bendice, en ese Dios que nos prospera, que trae bendición, pero no es el único objetivo. Dios no quiere tu billetera, Dios quiere tu vida. Quiere tu corazón, quiere tu mente, quiere transformarte a una mente nueva en la que no tengas miedo a perder, porque Él te dio todo al principio, Él te está pidiendo que des, y cuando tú pones a servir los talentos de Dios, cuando pones a servir con tu vida a la obra de Dios, todo lo que des te será devuelto por completo y más todavía, apretado, remecido, desbordante, derramando sobre el regazo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí sabe eso? Tenemos que dar, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que sacar las distracciones que hay en nuestra vida, hermano. Tenemos tantas distracciones en este momento. Si yo te pudiera decir cuál es la victoria más grande que el enemigo, que el mismo diablo ha tenido sobre la iglesia en estos últimos años, no es el evangelio de la prosperidad, no es ninguna de esas teologías medias raras. Es el que se metió con todas las fuerzas dentro de la iglesia y nos ha distraído. Estamos mirando para cualquier lado y hemos perdido el objeto principal de nuestro llamamiento, que es ir a salvar almas, a ser discípulos a todas las naciones. Y el mundo se está perdiendo. Y se muere un familiar, y en todo este tiempo, ¿sabe cuál fue el dolor más grande de muchos en este tiempo de COVID? En medio de la pandemia, ¿sabe cuál fue el dolor más grande? Ver que se murió gente que estaba alrededor de ellos, a los que podrían haberles hablado del evangelio, y esa gente se fue a una eternidad sin Cristo. Ese fue el dolor más grande de muchos cristianos, pero estamos distraídos. Y a partir del 2020, escuche, el uso, iba a decir usage, es que me estoy olvidando de hablar español, hermano, disculpe. Eso fue un chiste. Para los nuevos que sepan, mi inglés es horrible. Entonces, el uso del teléfono se ha multiplicado en horas en cada habitante de los Estados Unidos, por lo menos. El que antes tenía 3, 4 horas de uso diaria, o 2 o 3 horas de uso diaria, ahora no baja de 6, 7. El promedio de Estados Unidos en este momento está en cerca de 6 horas por día usando el teléfono. Ay, pastor, pero es que yo lo uso para trabajar, uso el GPS y eso lo cuenta, y uso las noticias y veo todo lo que vos quieras decirme. Yo te quedo una pregunta. Si tú usaras la Biblia, la de papel, la que todavía puedes escribir y hacerle, si la pudieras usar el 20% del tiempo que ocupas en el teléfono, creo que como en 6 meses tenemos 20, 30 pastores nuevos en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Ah? Estamos distraídos, iglesia.
La Biblia dice, dale a tu prójimo, ámalo como a ti mismo, da a la obra. ¿Qué dice Corintios capítulo 9? Capítulo 9, versículo 6, leemos la versión, la NTV. Dice lo siguiente, recuerden lo siguiente, está escribiendo Pablo. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Cuántos quieren eso? Ven, diga, Señor, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero tener, diga conmigo, los que quieran, esto no es bajo presión. Diga, yo quiero, Señor, tener todo lo necesario y que me sobre para compartir con otros. Pero eso empieza sembrando generosamente, no unas cuantas semillas, sembrando generosamente. ¿Sabe qué es sembrar generosamente? Es sembrar sin miedo a quedarme sin nada. Ay, pero es que si yo me involucro en la iglesia, ay, es que tenemos tantas actividades y ahora 15 partidos que hay que estar y yo no puedo estar en todo. ¿Quién va a trabajar en mi casa? Y tengo que cocinar y tengo que planchar y quién le va a preparar, quién le va a planchar la ropa. Mire, escuchen, en esta temporada de mundial, ¿cierto? No se preocupe, nadie va a andar mirando camisas que no estén planchadas. Así que no mire las arrugas de la camisa, vamos a pasarlas por alto. ¿Podemos vivir con unas arrugas en la camisa? ¿Sí o no? Sí, creo que sí, ¿no? Báñese, sí. No, si no somos muchos para estar acá adentro y que usted no se haya bañado. Si bañarse, tiene que bañarse. Pero a lo que voy es esto, estamos demasiado ocupados. A veces hay gente que dice, pastor, no tengo tiempo para hacer esto. Y a veces a mí lo que me llama la atención, por ahí me lo dice gente que de pronto no está trabajando en un trabajo formal. Y cuando me dicen, no puedo trabajar, y yo miro la manera en la que ellos viven, como si tienen hijos, si no tienen hijos, por ahí me doy cuenta que no es que no tenga tiempo, es que están mal organizados. Es que de pronto están administrando mal su tiempo. Es que de pronto no tienen ganas de servir al Señor también. Porque cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, saca tiempo de cualquier lado. ¿Sí o no? Yo te voy a contar un pecado mío. ¿Okay? Yo vivo con poco tiempo. Vivo con poco tiempo porque trabajo y tengo mi compañía y la iglesia y un montón de cosas más. Y 3 hijos, una esposa. Gracias a Dios mi suegra está allá en Argentina. Y tenía que nombrarla si no se ofenda. Y tengo el perro, me están diciendo. Me están recordando que tengo perro ahora también, que pobrecito, que lo tengo medio enfermo ahí. Ok, escuche, tengo todo eso. Sin embargo, cuando a mí se me pone que quiero ir a ver una película al cine, y será la función de la 1 de la mañana, si es la única que queda. Pero allá voy, si mi esposa me deja, por supuesto. ¿Sí? Pero sí me estoy explicando lo que quiero decir, que cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Cuando hay voluntad para hacerlas, cuando usted tiene voluntad para progresar, cuando usted dice yo me voy a enfocar en las cosas de Dios, le voy a pedir a Dios que me dé fuerzas para hacer mi compañía o mi trabajo, para lo que sea, Dios te da las fuerzas y cuando la gente se propone hacer las cosas, las hace. De hecho, Dios mismo lo dijo. Dios dice, cuando estaban haciendo la Torre de Babel, dice, hoy tenemos que confundir las lenguas porque esta gente se ha puesto de acuerdo y lo que quieran hacer lo van a lograr. Escuche, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, podemos todo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero por eso no funcionan algunos matrimonios, por eso no funcionan muchas iglesias, porque no se ponen de acuerdo para hacer las cosas. Ahora, no sé qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando, pero alguien tenía que escucharlo. Den el tiempo. No a la iglesia, no a desarrollo cristiano necesariamente, pero busca a Dios. Deja de tener miedo de poner tus dones al servicio de Dios. ¿Cuál es tu don? No sé cuál es. De pronto, como yo siempre digo, ¿no? Hay algunos que tienen el don de hacer tortillas. Hagan las mejores tortillas para Cristo. Fíjese, el otro día tuvimos una comida acá, hicieron pupusas. ¿Cuántos se recuerdan de esas pupusas? ¿Cuántos se recuerdan de las pupusas que comimos? Estaban espectacular. Fueron pro templo, juntamos una buena cantidad de dinero para el templo. Y el único problema de esas pupusas es como que están muy lejos en el recuerdo ya.
Como que ya podríamos hacer otras como la semana que viene. Ya no. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pero escuche, quien puso sus manos para hacer esas pupusas fue de bendición. Fue de bendición porque se juntó dinero para poder comprar el templo, para ese fondo pro templo que estamos levantando. Hermano, tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. Hay un ejemplo que a mí me apasiona. Yo me siento muy identificado con el rey David. Primero que nada porque mi segundo nombre es David, si usted no lo sabía. Me llamo Cristian David. Cristian David Gastú. Ahora, pero no solamente porque es mi nombre, sino porque soy músico, porque me gusta la música y porque soy tan propenso a meter la pata como el rey David también. Y me equivoco todas las veces y hago cosas. Pero en esto también he tenido que aprender a parecerme al rey David. Dice en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2 de Samuel 24, 24. Déjeme darle un poquito de contexto antes de leer el versículo. Dice la Biblia de que tenían que comprar un terreno para preparar lo que iba a ser el templo. Y entonces viene una persona que se llama Arauna, que era dueño de ese terreno que querían usar. Y le dice al rey, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. Esto es para Dios. Escuche, yo te lo quiero regalar porque esto es para Dios. Y este terreno lo quiero consagrar. Y escuche lo que el rey le contesta. 2 de Samuel 24, 24. Y dijo el rey Arauna, no, digo conmigo no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Yo no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio, no voy a presentarme a Dios con algo que no me haya costado nada, porque sería algo desagradable a los ojos de Dios. Sería, a ver, en la vida natural esto cambia. Usted cuando tu novio te trajo la primera flor, no te importó si la compró en la florería o la sacó del jardín del vecino. ¿Sí? ¿Te gustó la actitud de la flor? ¿Sí o no? Ahora, ante las cosas de Dios, Dios es un Dios que pide que los sacrificios sean buenos. Dice que tienen que ser perfectos. Él no aceptaba, en la ley antigua, él no aceptaba que cuando iban a presentar un corderito, ese corderito fuera ni rengo ni ciego. Tenía que ser un cordero perfecto. Por eso es que Jesús después viene como cordero perfecto de parte de Dios y se ofrece en sacrificio para salvar y perdonar el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántos dan gracias por eso? Ahora, no se trata de la cantidad, sino del significado de lo que estás dando para Dios. Y sea que sea dinero como cuando es en la ofrenda, o sea que sea tu talento. Yo tengo que tocar un tema aquí, tengo que decir algunas palabras que van a sonar un poquitito fuertes tal vez, pero necesito que esta iglesia entienda de parte de Dios de qué se trata esto. Amén. Porque queremos ser una iglesia bendecida. ¿Cuántos quieren ser una iglesia bendecida que tenga todo lo necesario para toda buena obra y todavía nos sobre para ser de bendición a otros? ¿Sí? Escuche, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y los hispanos a veces venimos con una mentalidad miserable de nuestros países. ¿Sí? Menos mal que no hay ningún americano escuchándonos. Si me lo preguntan, voy a negar todo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero a veces venimos con esa cosa de que, en mi país particularmente hay un dicho, lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre. Y se rompió aquí, lo atamos con alambre. En vez de pedir el repuesto y arreglarlo bien, lo atamos, y con eso aguanta. Hermano, en las cosas de Dios no podemos trabajar las cosas atándola con alambre. Creo que hay una expresión que dicen en Centroamérica que es chapucero. ¿Es esa? ¿Se entiende? Hacer las cosas así a media. Y hay gente, escuche, y bueno, mire, normalmente las empanaditas, cuando hago empanaditas, le ponemos una cucharada de carne, pero como lo vamos a hacer para la iglesia, vamos a ponerle la mitad de la cucharada y vendemos el doble. Mire, lo que estoy diciendo es una estupidez. Es una tontería, ¿ok? Pero te estoy dando un ejemplo de cómo a veces pensamos. ¿Sí o no? Te voy a decir más. Vamos a colaborar para esto. Bueno, yo voy a sembrar, pastor, yo para la comida yo voy a traer tal cosa. Pero ese día que ese hermano o esa familia trajo algo para la comida, no dio el diezmo. ¿Y entonces cuál fue la ofrenda?
Me cobraste el diezmo, le cobraste a Dios el diezmo. Le dijiste, Señor, te traje las pupusas, ¿viste? Pero no te voy a dar el diezmo. O te traje la ensalada, pero no te voy a dar el diezmo. ¿Sí me estoy hablando? ¿Estoy hablándole a alguien aquí? Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Quieres lo mejor de Dios? Tienes que dar lo mejor. Tienes que sembrar de verdad, tienes que dar tu tiempo. Escucha, porque dije que no iba a hablar demasiado de dinero y me tiento porque soy el pastor de la iglesia, ¿ok? Pero tienes que sembrar en la vida de la gente que está a tu lado. Ay, pastor, es que yo quiero que mi hijo se convierta, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estás orando por tu hijo? ¿Cuánto tiempo estás orando por tu esposo? ¿Cuánto tiempo estás ocupando para sembrar la palabra de Dios con tus actitudes a tu esposo y a tus hijos? No con los gritos y no con los desprecios y no diciéndole, que esa... Uy, se me quedaron todas las mujeres calladas. Yo que las estaban tan contentas hace un minuto. Pero esto pasa con los varones también. Ay, pastor, pero que usted no sabe, que mi esposa no entiende, que se quiere traer a la suegra a vivir a la casa y que no sé cuándo. Ok, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en tu esposa? ¿Cuánta intimidad tiene? ¿Será que a lo mejor tu esposa te la pasas trabajando todo el día y tu esposa se siente sola en la casa? Uy, me metí en unos temas que... ¿Seguimos hablando de la fe? Esto es fe. Esto es fe, esto es vivir. Hermano, escuche, el problema más grande de los evangélicos es que pensamos que la fe sirve para los domingos a la mañana. Y la fe la tienes que aplicar en tu casa, en el dormitorio, cuando te levantas y miras a la mujer con la que te casaste y ya pasaron 30 años o 40 años, y mirarla con el mismo amor que la miraste hace 30 años. Y renovar tu voto y decir, quiero seguir con ella. Y ella te mira y dice, sí, Señor, acepto, tomo mi cruz y te sigo. Pero la fe de un día a día es mirar a nuestros hijos. Escucha, es mirar a nuestros hijos y bendecirlos, a pesar que hay veces que te dan ganas de darle con un bate en la cabeza. Aunque sobre todo, ¿cuántos son papás de adolescentes? ¿Ah? Los papás adolescentes, por favor, no tengan bates en la casa. Yo no tengo bates de béisbol en la casa. No, ya los hubiera quebrado todo y yo hubiera ido para preso. Así que, pero amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y déjenme decirle, nuestros hijos de esa manera, nuestros hijos adolescentes de esa manera retorcida que ellos tienen, nos aman también. No se haga problema. Yo le aseguro que de alguna manera se van a dar cuenta más adelante que es amor, pero hay que tenerles paciencia por ahora. ¿Sí? No ofreceré a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. Hermano, hace tiempo atrás tuvimos una reunión de pastores en este lugar que no fue de las Asambleas de Dios, fue hace mucho tiempo atrás. Y me acuerdo que cuando los pastores entraron acá a la iglesia, miraron y dijeron, wow, ¿y cómo es que en todo este tiempo lo han puesto tan bonito y todos los equipos que tienen y qué sé yo? Y es que nosotros hemos aprendido a sembrar en las cosas de Dios. Y lo que se junta en la iglesia se reinvierte siempre. Aquí en la iglesia se pagan todos los biles, se paga todo, obviamente, pero se va invirtiendo para tener lo mejor para Dios. Y como Dios ha visto eso, nos ha abierto puertas de bendición que de pronto otros no tienen. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque hemos sembrado y estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Sí? ¿Quieres bendición en tu vida? Hermano, siembra, da lo que tienes para dar. Yo recuerdo, estuvimos rentando 12 años hasta enero de este año con mi esposa. Por 12 años hemos rentado. Hemos gastado una cantidad de dinero en renta que usted no se puede imaginar. Solo en los últimos 7 años sacábamos el cálculo con mi esposa, arriba de $140,000 de renta. Y no teníamos posibilidad de comprar. En enero del año 2021 aplicamos para un crédito hipotecario, nos daban $170,000 y con $170,000 en enero del 2021, que una casita de esas chiquitas donde si entra el endemoniado o entra el demonio o entra la persona, pero no entramos los dos. Y nosotros somos 5 con un perro, con la compañía de mi esposa, mi compañía y las cosas de la iglesia. Usted no tiene idea cuánta basura se junta en la iglesia, hermano. Si usted tiene un depósito grande, déjeme saber.
Si a usted le sobra espacio, tenemos cosas para guardar. Pero necesitamos una casa grande. ¿Y sabe qué? Cuando llegó el final del año, Dios nos dijo, intenten de vuelta. Y lo intentamos de vuelta y nos aprobaron la casa y compramos una casa que, si yo le doy todos los detalles, que no se los puedo dar porque ¿para qué le voy a dar información? Que yo sé que usted quiere saber, pero usted es chusma, así que no. Pero la compramos con un interés súper bajo. Y Dios una casita que había que remodelarla y hacerle arreglo porque estaba feíta. Pero Dios nos bendijo. Y hoy tenemos una casa que nos acomoda o que es suficiente para nuestras necesidades. Y yo miro la casa y digo, Señor, ¿cómo fue que el banco me aprobó esto? Tan loco esa gente. Y ¿sabe qué? En mi corazón Dios me dice, no, sembraste mucho. ¿Por qué hemos sembrado con mi familia? Si yo hoy te estoy hablando esto, te lo estoy hablando con autoridad porque llevamos años sembrando en la obra del Señor. Años sembrando mi sueldo, sembrando dinero que nos entra en la compañía y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y te lo estoy hablando no como para decirte, ay, mira el pastor, qué bárbaro. No, te lo estoy diciendo porque si funcionó para mí, funciona para ti también. Porque Dios no hace diferencia en esas cosas. Dios no hace excepción. Entonces, tienes que dar. No se trata, hermano, de lo mucho, sino se trata de la calidad de lo que hagas. Tú puedes venir acá, trabajar toda la semana para la iglesia y hacerlo quejándote y Dios no te va a bendecir. No sé ni para qué me metí en esto, y para qué le dije al pastor que sí iba a venir, y mírame acá, y ahora me tengo que levantar temprano, y tengo que gastar gasolina para la iglesia. Hermano, quédate en casa. Hello. Quédate en casa. Primero, porque tu actitud no nos va a bendecir a nosotros. ¿Sí? Segundo, Dios no te va a bendecir. Estás perdiendo el tiempo. Quédate en la casa, ora, y por ahí cuando cambie tu actitud, vuelva. Hello. Hello. Pero cuando hacemos las cosas para Dios con alegría, Dios nos bendice. Dios bendice al dador alegre. Y hemos interpretado eso solamente con el dinero. Y no es solo con el dinero. ¿Tiene con el dinero? Sí, claro que sí. Pero no es lo único. Cuando hacemos las cosas con gozo, con júbilo. Recién cantamos, ¡ay, júbilo! Que haya júbilo. Pronto vamos a limpiar un poco la iglesia antes de todo este evento. Vamos a hacerlo con júbilo. A mí me gusta cuando ponemos música y estamos trabajando y vamos a ver. Y hacemos las cosas con ganas. Deme un amén con entusiasmo ahí. ¿Sabe que cuando damos una ofrenda, y déjeme los últimos 2 minutos de este punto, ya estoy terminando. Estos dos últimos minutos de este punto, quiero hablar del dinero, ¿ok? Y déjeme decirle algo, que cuando nosotros damos una ofrenda verdadera, cuando vamos, y yo siempre explico esto, hay una diferencia muy grande entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo es lo que Dios mandó. La Biblia dice, el diezmo es mío. Ese diezmo sepáralo y tráelo al alfolí, tráelo a la casa para que haya alimento en mi casa. Con eso es lo que Dios utiliza para que haya alimento en la casa. Pero la ofrenda es lo que podemos dar más allá del diezmo con nuestra generosidad. Y la Biblia dice que la ofrenda es la que se multiplica. La Biblia dice que cuando dice que uno siembra generosamente, tú puedes ser generoso. Yo siempre digo esto, ¿puedes ser generoso con el diezmo? No, porque el diezmo es el 10%. Si tú das el 11, no es el diezmo. No. ¿Sí me explico? El diezmo es lo que es. Pero tú puedes ser generoso con la ofrenda. Y la ofrenda, como te digo, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser lo que quieras sembrar de tu vida en la iglesia, en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros damos, eso tiene recompensa abundante. Siempre. Dios no deja pasar. Cuando lo das con alegría, cuando sabes que estás sirviendo a Dios. Hay 5 principios rápidos que enseña Pablo. Fíjese, el libro de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente. El primer día de la semana, el 1 de Corintios, capítulo 16, 2, dice, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Está dando un principio. El principio es que hay una dependencia de Dios.
¿Sabe que yo te voy a decir qué es lo que hacemos en nuestra casa? Cuando entra dinero, lo primero que separamos antes de pagar ninguno de los otros biles, antes de pagarle al tío Sam, antes de pagarle a nadie, separamos nuestro diezmo. Y con el resto nos arreglamos. Y Dios hace que eso alcance. El 90% en las cosas de Dios, uno de los milagros y uno de los misterios más grandes que hay es que el 90% rinde más que el 100%. Cuando entregamos lo que es a Dios, entonces hay una dependencia de Dios. Y está hablando de una ofrenda continua, está hablando de gente que cada primer día de semana apartaba, separaba, santificaba su diezmo, sus ofrendas para Dios. Es algo que está apartado, santificado, separado para Él. Eso es honra a Dios, ¿sí? No es algo casual y el pastor está pidiendo, vamos a poner 20 pesos. El Señor no necesita tu misericordia. No, por eso, discúlpeme, a mí no me entra ni me cuadra lo de la palabra limosna. No me gusta. Me ofende cuando alguien dice voy a dar limosna a Dios, porque le quieren dar a Dios como si Dios fuera un miserable lo que le sobra. Y Dios no es un Dios que... Mi Dios es el dueño de la plata y el oro. Es el que sostiene el universo con sus manos. Mi Dios es el que me da el aire, el que me da el sol cada mañana, el que sostiene mi vida, es el que me va a llamar un día y no hay médico que me vaya a detener acá. Escuche, el día que Él me llame me voy, hermano, y mientras Él no me llame se puede caer el avión en el que yo vaya, que voy a sobrevivir porque Dios no ha dicho que yo me tengo que ir. ¿Cómo le voy a dar una limosna a Dios? Tú no le das una limosna ni siquiera a la mesera que con agrado te atendió en un restaurante. ¿Cómo vas a darle una limosna a Dios? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como dije al principio, nuestra mentalidad de hispanos a veces. Y si hay algo en lo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad es en el último punto. Diga conmigo, reciban. Reciban. ¿Sabe que nos cuesta muchísimo recibir? Hombres, mujeres, hispanos que están en este lugar, no importa si eres de Caribe, de Centroamérica, de Norteamérica o de Sudamérica, nos cuesta recibir. Tenemos que aprender a recibir. Jesús le dijo en Juan 20:22, le dijo a los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Para poder recibir tenemos que disponer nuestro corazón para recibir. Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir. Yo no sé si te diste cuenta, pero antes de comenzar la predicación, a veces lo hago, a veces no, yo les hago de repetir, hey, Señor, háblame, quiero recibir, porque a veces nos cuesta setear nuestra mente para recibir de Dios. ¿Qué recibimos de Dios? Fuerzas. ¿Cuántos reciben fuerzas de Dios? Es incontable las veces, hermano, hermana, que yo llego a la iglesia cansado, sin fuerza. Hay veces que llego aquí el domingo para predicar que me duele todo el cuerpo, que estoy cansado, y yo empiezo a predicar y después salgo por esa puerta que aguanto todo el día, salgo con fuerzas recuperadas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos da fuerza. Hay veces que esas fuerzas son anímicas, hay veces que el cansancio es anímico, es una presión que uno vive toda la semana y uno llega a la iglesia y es como que Dios te dice, hijo, hija, dame las cargas, y uno viene y trae las cargas y las pone a los pies del Señor, como cantábamos el domingo, ¿no? A sus pies, y los ponemos ahí y uno sale más liviano, con los mismos problemas, pero sale fortalecido en Dios, sabiendo de que Dios pelea la batalla con nosotros. Pero nos cuesta recibir la sabiduría de Dios, nos cuesta recibir el gozo de Dios. Escucha, hay gente que le cuesta ser gozoso. Hay, como digo siempre, los hombres con el ministerio de sostener la silla adelante, estamos cantando ahí, ¡ay, júbilo! Y estamos, ¡ay, júbilo! Y mueven el dedo por ahí. Levante las manos. Y les cuesta soltar, hermano. Tenemos que aprender a recibir el gozo de Dios. Tenemos que aprender a recibir el poder y la provisión de Dios. No es tan sencillo como suena. Parece sencillo, pero no lo es, porque hay mucha gente que no está lista. Hay muchos cristianos que no están listos, y te voy a decir por qué. Primero, se sienten indignos. Hay gente que se siente indigna de recibir la bendición de Dios.
Varones, le hablo 2 minutos a los hombres, como un adelanto del miércoles. Levanten la mano a los hombres. No importa si eres adolescente, adulto o ya estás en la doble etapa de la adultez ya. Estás peinando canas, ¿ok? Escuche, varón, tú y yo estamos programados para ser proveedores. Estamos programados para trabajar y dar, y servir y dar. Nos cuesta mucho recibir. No estamos preparados. Te lo demuestro. Nuestra generación, que es una generación bendecida, es una generación bendecida. Hemos cambiado un poco. Pero decime si a tu papá, en mi país le decimos viejo. ¿Se acuerda la canción esa que hizo el argentino, ese Piero? Es un buen tipo, mi viejo, ¿sí? ¿A tu viejo no le costaba recibir un abrazo? A nosotros todavía nos cuesta un poquito recibir el cariño. Que venga tu esposa y te haga un cariño, te haga unos mimos, te atienda, o que vengan tus hijos y te den afecto. Nos es más fácil de pronto comprarles cosas o pasar un tiempo, llevarlos, pasar unas vacaciones, pero recibir no estamos acostumbrados. ¿Estoy hablando de algo que es mentira o te pasa? Me gustaría ver las manos de aquellos que les pasa. Nos cuesta. Tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a recibir. Hay algunos cristianos que ni siquiera pueden recibir un cumplido. Y mujeres, a veces les pasa a ustedes también. Las mujeres dan. Y hay veces que la sociedad misma les ha seteado la mentalidad en que no son dignas de recibir. No, ustedes tienen que hacer su trabajo, ¿eh? Y está mal. Así como tenemos que dar, tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a recibir. Qué lindo que te quedó el pelo. No, estaba ahí, me hice un arreglito. Lo primero que decimos es el no. ¿Te has dado cuenta? ¿Ah? A mí cuando me mira y me dice, estás más flaco, pastor. Yo siempre los miro y le digo, ¿quién es tu oculista? O tengo una balanza que es mentirosa o a ti te anda mal la vista. Pero tenemos que aprender a recibir un cumplido, que vengan y te digan, hey, lo hiciste bien, qué buen trabajo, lo hiciste bien. Gracias a los ujieres por el trabajo que hicieron, gracias por los músicos que el trabajo que hicieron. Y nos cuesta recibir, y a veces es porque pensamos que no somos dignos, y cuando hablamos de la bendición de Dios, muchas veces conocemos nuestros pecados, ¿sí o no? Conocemos nuestras fallas. ¿Quién las conoce más que nosotros? ¿Cierto? Y a veces sentimos como que esas faltas nos descalifican. Señor, ¿cómo me vas a amar? ¿Cómo fue que te subiste a esa cruz? ¿Cómo fue que te subiste a una cruz para salvarme? Si tú sabes que de pronto tengo un pecado o tengo una conducta, un hábito que es malo. Cuando sabes, Señor, que me gusta comer y que daño mi cuerpo a veces comiendo. Estoy hablando de mí. No estoy para no hablar de ti. ¿Sí? Y entonces el amor, la misericordia y la gracia de Dios me recuerdan que cuando Él se subió a esa cruz hace 2000 años, como dijo Él mismo en su oración hacia nosotros, dijo, Señor, bendice a los que vienen después. Él ya nos tenía en la mente y nos conocía. Nos conoce con todas las debilidades, nos conoce con todas las metidas de patas que hemos hecho, nos conoce con todos los errores, con todas las fallas, con todas las malas actitudes, con tu mal carácter. Dios te conoce como eres y así mismo se subió a la cruz para salvarte. Dice la Biblia que Él murió por nosotros, aun cuando nosotros estábamos hundidos en el pecado. ¿Cómo no voy a amarle y cómo no voy a seguir? Pero de esa misma manera, ese mismo pensamiento me hace recordar que soy un hijo amado. No soy un desechado de Dios. Escuchen, no eres un desechado. No eres un despreciado de Dios. Es que la gente a veces nos hace eso. Hay gente que a lo mejor acá en alguna iglesia lo hicieron sentir así.
Y alguna mujer que a lo mejor se tiñó el pelo, fue de pantalones a una iglesia y le dijeron, tú no perteneces acá porque tienes pantalones, porque haces esto. O algún hombre se sintió mal en algún lugar, o nuestros padres o nuestra familia por ahí nos desprecia porque vos sos el más negrito de la familia. Porque vos sos el más revoltoso, te dijeron rebelde de que eras adolescente y te creíste la mentira. ¿Hello? Pero Dios hoy me recuerda que si estamos en este lugar recibiendo esta palabra, porque somos escogidos de Dios. Nos escogió y nos pagó con un precio que no se compara a ningún otro precio. Nos pagó con su vida. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor vida. Para que podamos ser de bendición a otros, para que podamos sembrar este mismo amor y esta misma misericordia con todos aquellos que los necesitan. Tenemos que aprender a recibir el amor y la misericordia de Dios. Él nos hizo justos cuando no lo merecíamos. Él se hizo injusticia por nosotros. Sin Él estábamos fritos, mi hermano, así como un chip de eso. No había esperanza para nosotros. Hay gente que se siente indigno, pero hay otros que no reciben y ya, como digo, mira, ya me falta esto, no, ya terminé. Pero yo lo digo rápido. Hay otros que no reciben o les cuesta recibir de parte de Dios porque se han conformado con las migajas. Y ese es un mal de nuestro tiempo. Nos hemos conformado con venir a la iglesia. Nos hemos conformado con recibir algo de Dios, con tener un poquito de paz. Y cuando escuchamos el llamado de Dios, cuando sabemos que nuestro matrimonio puede ser mucho mejor, que nuestra vida espiritual puede ser mucho mejor, cuando encontramos, ¿sabe que yo encuentro promesas en la iglesia donde dice que todos aquellos que tengan fe y oren por los enfermos sanarán? Pero nosotros los evangélicos hemos encapsulado en eso no, viene un evangelista que tiene el don de sanidad. Pastor, ore que estoy enfermo. ¿No dice la Biblia que ese es un don de Dios, un regalo de Dios para todo aquel que cree? ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que creen. Ok, mantenga su mano levantada. Esa mano que estás levantando es una mano que Dios puede usar para sanar a otra persona. Si te animas a decir, Señor, sánalo, y orar por esa persona. Porque la promesa es para ti. Baje la mano nomás. El tema es que algunos se han conformado con las migajas y se conforman siendo oidores, siendo como Bartimeo. Dice que Bartimeo estaba mirando desde la orilla del camino a Jesús. Y algunos nos hemos acostumbrado a sentarnos acá en el show, a ver el show y a ver a quién Dios bendice, a quién Dios no bendice. Mirá, el hermano Dios lo bendijo, se compró la casa, se compró el auto, la familia le está yendo bien, dejó el vicio. Qué lindo los milagros que Dios hace con los otros. ¿Y tú? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está la esposa que tú quieres? ¿Dónde está la familia que quieres? ¿Dónde está el trabajo exitoso que quieres tú? ¿Dónde está tu sanidad? ¿Dónde está? Tienes que tener fe. Y esto es fe. Eso es fe. Que vayas a Dios, que te vayas hacia la gente, que vengas a Dios, que vayas hacia la gente, que des, pero también que recibas. Que creas que Dios quiere bendecirte, que creas que Dios tiene una bendición para ti. Hay abundancia en la casa de mi Padre, dijo Dios. Hay muchas moradas, hay bendición. No dice Dios repetidas veces, Jesucristo lo repitió 20 veces, pedid y se os dará, pidan y se los dé. ¿Por qué pide? Porque Él habla de que tenemos que pedir y no nos da las cosas si Él sabe lo que necesitamos. Porque quiere que pidamos, quiere que vayamos a Él, quiere una relación. Él no quiere ser, escuche, Él no quiere ser un proveedor automático. Él no quiere ser alguien que nos envía plata por cel. Él quiere ser un papá que tenés una relación y Él te sostiene. Amén. Ese es nuestro Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Dios tiene bendición. Hermano, escuche. Solo para aquellos que están listos para recibir esto. Dios tiene fuerzas nuevas para aquellos que necesitan fuerzas. Dios tiene libertad para aquellos que necesitan ser libres. Dios tiene dominio propio para aquellos que están siendo débiles en la fe. Dios tiene fuerzas para luchar contra el pecado. Dios tiene salud física para los que necesitan la salud física. Dios tiene paz mental, tranquilidad. No te conformes con lo poco.
No te conformes con, estoy menos estresado. ¿Cómo está ahí? Estoy mejor. Y nos conformamos con eso. Dios tiene la plenitud de su gracia y de su favor para tu vida. ¿Habrá alguien que lo quiera? Levante su mano todos los que quieran algo más de Dios. Hoy somos